Hola a todos y todas. Qué bueno estar otra vez aquí con el lado B, estas charlas que atesoro mucho, mucho poder hacer y encontrarme con gente que resueno profundamente. Resueno sonó raro, que tengo una resonancia y que compartimos miradas. Bueno, este tema que vamos a tratar hoy, que tiene que ver con oftalmología ayurvédica, es algo que también me toca muy de cerca, y también a la persona que convoco y me dijo que sí. Así que, bueno, Marcela Luis, te invito a que te presentes. Muy bienvenida a este espacio. Bueno, hola a todos, hola Luni, gracias, un placer realmente compartir y tener estos espacios para hablar tranquilas, sin correr, sin límite, ¿no? Me parece que son espacios muy necesarios, así que Esa es la gracias por idea, ¿eh? crearlo. Esa es la idea de Sí, este espacio. sí, 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 sí. Además, ¿sabes qué, Luni? Me parece buenísimo que no tenga imagen, porque yo otras charlas del lado B las fui escuchando mientras cocinaba, mientras llegaba a mi casa en el auto, seguía en la cocina mientras hacía la cena, ¿viste? Entonces como, Esa es ay, exactamente la sí, idea de estas charlas. ay, sí, Exactamente sí. eso. Sí, sí, me pareció genial eso. Uno escucha, el contenido está y no hace falta sentarse enfrente a una pantalla, ¿viste? Así que bueno, yo soy Marcela Luis, soy oftalmóloga, tengo 49 años, trabajo en Buenos Aires, estudié medicina acá en Buenos Aires, en la Universidad de El Salvador, y después de muchos años, casi a mis 40 años, empecé a estudiar medicina ayurveda como una inquietud personal, y resulta que hoy en día casi me estoy dedicando exclusivamente a la oftalmología ayurveda. Y así la conocí a Luna. Así que bueno, aquí estamos para compartir un poco de eso. Muy bienvenida, Marce. Siempre tuve esta sensación, decime si es así, de que realmente eras alguien que estaba trayendo algo del otro lado, que no estaba muy... la propuesta no estaba abierta en la oftalmología en sí. Me da la sensación de que viniste a abrir un camino. Un poco era abrir la charla con esto, ¿no? ¿Qué de la oftalmología tradicional, donde en mi experiencia, como tengo un tema, siempre tuve un tema en los ojos así muy importante, ¿no? Una miopía muy importante, toda una serie de temas que fueron pasando. Mi conocimiento siempre fue ir al oftalmólogo y vos tenés esto es así, y yo preguntar, bueno, pero ¿de dónde sale la miopía? ¿Por qué mi biología hizo esto? ¿No? ¿Por qué mis ojos ven así y los de mi madre no? O sea, y los de mis tíos también ven como los míos, ¿no? Entonces, y en realidad no me contestaban. Yo decía, bueno, esto es así. Y a mí me parece que ahí es donde se produce el cambio, pero te quería dar la palabra en esto, ¿no? Que nos contaras cómo es ese pasaje y qué pasa con la oftalmología tradicional y esto que estás trayendo de abrir una puerta enorme, ¿no? Con la Ayurveda. Bueno, yo, mi inicio en la medicina ayurveda es por una cuestión de inquietud y de búsqueda personal. O sea, yo soy médica desde los 24 años, pero también soy paciente, tengo una enfermedad crónica desde los 21 años. Entonces, como médica, yo siempre tuve como una formación muy científica y soy como muy estudiosa y de ir a todos los congresos y actualizarme y subespecializarme. Y desde ese lado del escritorio como que me sentía muy segura, pero cuando me sentaba del otro lado del escritorio como paciente, me daba cuenta que sí, o sea, conozco el paño, entonces sé si el médico sabe, no sabe, si está formado, el especialista, todo bien, pero estas mismas preguntas que vos te hacías con tus ojos, yo me las hacía con mi artritis, yo tengo artritis reumatoidea, ¿no? Y decir, pero si yo me estoy dando cuenta que no es esto solo, no es solo tomar esta medicación, ¿no?
Pero bueno, me iba a mi casa y me parecía, bueno, yo soy medio autodidacta, medio que yo voy a hacer lo que a mí me parece, obvio que tuve etapas de rebeldía, de no hacer caso, de cambiar de médico, de enojarme con los médicos, de pensar que sola, que estaba mal diagnosticada y que se me iba a ir solo, pasé por todas las etapas, ¿no? Y empecé a estudiar medicina ayurveda y me acuerdo que ahí dije, hay un lugar diferente para ser médico. Hay una forma diferente de ver la medicina, de ver las enfermedades, de sentarse frente al paciente. Y esto que yo venía haciendo intuitivamente conmigo como paciente, me di cuenta que también lo podía hacer como médica, ¿no? Hay otra forma de enfrentarse a la propia enfermedad. Hay otra forma de sentarse a hablar con el médico, de realizar un tratamiento. Entonces, ahí encontré un espacio como algo personal y que después de un tiempo decidí aplicarlo a mi práctica como médica, que es de encontrar respuestas a esas preguntas y a esas inquietudes que van mucho más allá del diagnóstico concreto, de la medicación concreta, de la cirugía, de lo que uno tiene que hacer, y que tiene que ver con la vivencia de esa enfermedad, cómo esa enfermedad nos cambia el día a día, nos cuestiona en nuestro día a día y nos limita, nos determina determinadas posiciones y actitudes. Entonces, habilitar en el consultorio un lugar donde los pacientes pueden venir a hablar de eso, de sus preocupaciones en ese sentido, y no escuchar esta postura de, bueno, la médica soy yo, la que sabe de esto soy yo, me haces caso y haces lo que yo digo. ¿Sabés las veces que a mí me dolía la panza escuchando a mis colegas? Ay, sí, escuchar a mis colegas decir, bueno, esto es así, y si no me haces caso te vas a quedar ciego. Y vos decís, ay, la puta madre, tenemos tanta autoridad, ay, perdón las malas palabras. No hay problema. El lado B Me sale así como, pero incluye el exabrupto, por supuesto. Y además lo vale porque tiene, digamos, vos trajiste una intensidad, perdón que te corte Marce, trajiste una intensidad de algo, yo lo he vivido como paciente de una manera muy, muy dura, así que no me parece, me parece que tiene esta intensidad que te salió, tiene que ver amerita. y sí, es muy fuerte, y sí. Sí. Pero sí, es esa cosa de decir, uno es tan dueño de la verdad cuando estás de ese lado con el guardapolvo blanco y el sello en la mano, y empezar a bajar del lugar de yo sé todo, vos no sabes nada, yo digo lo que hay que hacer y vos acatás. Siempre me puso muy incómoda ese lugar, porque muchas veces estaba del otro lugar sentada. Entonces, bajar y decir, bueno, sentémonos a hablar entre pares, entre iguales, a ver qué te angustia, qué te preocupa y qué podemos hacer. Porque a veces esto lo vas a poder hacer y a veces no. Me acuerdo, sí, cuando yo fui mamá, y tuve hijitos chiquitos y bebitos. Antes de eso yo era residente. Mi primer bebé nació cuando yo estaba en segundo año de la residencia, y cuando recién había terminado la residencia nace mi hija Isabela. Antes de ser mamá, cuando venía una madre con un bebé con un problema en los ojitos, bueno, vos lo agarrás y le tenés que poner esto y tenés que hacer esto y se lo ponés cada 2 horas y yo daba las indicaciones teóricas. Y cuando tuve mi bebé en brazos, yo decía, pará, no se puede hacer así tan fácil, ponerle cada 2 horas y hacerlo, y le abrís el ojo y se lo ponés. ¿No? Como vos ves esa cosita que es tu tesorito y que llorás y que te duele más a vos que al bebé. Entonces decís, ¿qué le estoy diciendo a los pacientes? Les estoy dando indicaciones que son muy difíciles. Y mi primer shock fue cuando tuve hijos, y después lo empezás a traspolar a vos mismo, ¿no? A decir, a mí no me resulta, el reumatólogo, ¿no? En una época me habían dado inyecciones que me tenía que poner en la panza. Una vez por semana, y una inyección que yo, como soy médica, sé que hay una aguja que es más finita que la aguja de tuberculina con la que venía la medicación. Entonces yo cargaba la ampolla en la jeringa,
tiraba esa aguja porque ya había perdido un poco el filo cuando pinchaba la gomita de la ampolla, y me ponía una agujita más finita que yo me traía del quirófano, de mi bolso de cirugía, para pincharme la panza. Y yo decía, ningún médico le explica eso al paciente. Si vos pinchás primero la gomita y después con esa misma aguja te pinchás la panza, duele porque la aguja perdió filo, porque no es la más finita que existe. Entonces, estas cosas, y no me daba la medicación todas las semanas, porque me daba impresión pincharme la panza. Entonces yo pensaba en los diabéticos que se pinchan el dedito todos los días y se ponen la insulina varias veces por día. Vos sabés toda la angustia que a mí me generaba pincharme la panza una vez por semana, y decía, qué tremendas las cosas. No está cotejado, no está... Yo decía, es muy tremendo. Y uno como médico le dice, vos te vas a hacer esto todos los días y te vas a poner esto en el ojo o en la panza o en donde sea, y lo tenés que hacer y punto. Y me venís a ver en 6 meses o en un mes o en lo que sea. Y el paciente llega con la bolsita de la farmacia y decís, ay, tengo que hacerme esto, o se lo tengo que hacer a mi hijo. Entonces, esas sensaciones, esas vivencias, me empezaron a hacer ruido y a ponerme a mí en otro lugar, y a poder ver a mis pacientes de otro modo y decir, bueno, vamos a armar un tratamiento juntos. Vamos a ver qué se puede hacer y qué no. Vamos a ver si esto lo podés cumplir o si no lo podés cumplir. Y de ahí, y además con los conocimientos de la Ayurveda, conociendo cada doya, tratando de saber y de entender de qué es capaz cada paciente y de qué no es capaz. Ahí nos vamos a meter, esperar un segundito. Bueno, Marce, ahí de lo que venías diciendo, te atajo un poquito porque me parecía re interesante empezar a meternos en esto que trajiste, que nombraste la palabra doyas, ¿no? Hablando de la Ayurveda, y donde todo este acercamiento de otro tipo de medicina, donde vos nombrás claramente la falta. Yo siento que la falta que vos nombrás, que es un agujero enorme, hay algo que está fagocitado por el sistema, digo, porque un médico que atiende por una prepaga y tiene pacientes cada 10 minutos, obviamente no puede humanamente estar abierto y receptivo a tener el tiempo de escuchar, por ejemplo, un diagnóstico grave. O sea, en 10 minutos me parece que... Entonces me parece que hay algo que está como fagocitándose a sí mismo en el sistema. Entonces, a mí me parece, en un punto es muy grave, porque esto que vos contás, horrorizada, yo lo viví tal cual, y salvo, así como vos tenés esta cosa más independiente o más autodidacta, que a mí me pasó lo mismo, pero el que no lo tiene y de pronto le entrega todo el poder al médico, chau, es como que de pronto ante un diagnóstico donde no hay ninguna otra opción, como si vos no habitaras tu cuerpo, como si vos no tuvieras derecho, escuchando y siguiendo las indicaciones del médico, pero el cuerpo lo habitas vos. Entonces, como digo, si yo llevo 57 años viviendo en este cuerpo, de alguna manera conozco su lógica, ¿cómo no voy a tener, digamos, estoy habitándolo? Entonces me parece que tomar una actitud activa, que me parece que la medicina no le va quedando otra, porque me parece que cada vez más hay esta apertura de que también elegir cómo transitar un síntoma, y que como vos dijiste, hay tantas maneras como pacientes. Entonces, esto que trajiste me pareció súper importante, súper, yo lo padecí un montón. De hecho, en mi especialista en retina, en un momento le dije, soy capaz de trabajar gratis para ustedes, pero conversemos cómo van a decir los diagnósticos y cómo van a anunciar las cosas. No por él, porque él era muy respetuoso, pero sí lo que me pasó en una guardia, que fue muy grave, esta forma de anunciar, algo que además no sucedió, además, ¿no? Entonces, bueno, después vamos a hablar de eso, pero quería como hacer síntesis de todo esto que trajiste, me parece súper importante para meternos un poco en esto de la medicina ayurveda,
ayurvédica que propone otra cosa, muy diferente, y por eso apareció el tema de los doyas, y entonces te quería decir, ¿qué es esto? Los doyas, para que acercárselo a la gente, los que no saben todavía de qué se trata. Para mí la herramienta más valiosa, o una de las perlitas más valiosas de la Ayurveda, es que propone que cada persona se conozca a sí misma, conozca sus tendencias, sus energías, digamos, su modo de funcionar biológicamente, para, respetando eso, elegir los caminos que te van a resultar más fáciles transitar. Por ejemplo, hay un doya, Vata, que suele ser como mucho más temeroso, tener mucha más sensibilidad al dolor, ser como mucho más inestable físicamente y a veces emocionalmente, cuando se desequilibra, cuando se siente mal o cuando enferma. Entonces, a un paciente Vata, uno va a ser como un poco más cuidadoso con las indicaciones, ¿sí? No le vas a exigir un montón de cosas que sabes que le van a dar miedo, que no se va a animar a hacer, tratamientos que le vas a quitar el sueño si le haces determinadas propuestas de tratamiento. Entonces uno tiene esto, saber cómo comunicárselo, qué decirle, porque para uno es un segundo, pueden ser 10 minutos o 30 una consulta, para uno es un minuto. Los médicos a veces hablamos sin pensar mucho, como muy automático, y esa palabra al paciente le queda resonar, al paciente y al familiar que escucha, se van a casa, no, pero la doctora dijo tal cosa, ¿no? Yo en un escrito... El poder que tiene el médico y lo que se le transmite. Claro, esto que yo te contaba ayer en ese texto escrito, una conocida que se tenía que operar de los ojos y el médico en una pipi así rápido en la consulta le hace entender que quizás no podía correr más a una persona que es corredora, que es maratonista, de alto rendimiento, y en una cena de amigos ella dice, yo en ese momento pensé, prefiero quedarme ciega a dejar de correr. Y después, cuando yo analizo lo que el médico le dijo, lo que tiene la paciente, porque justo es una cuestión oftalmológica y qué sé yo, pienso, es un dilema falso, es una elección falsa, o sea, no es o te quedas ciego o dejas de correr. Pero en un segundo, el médico dice algo y el paciente interpreta algo que puede determinar el resto de su vida, o elecciones como muy tremendas. Entonces, conocer con quién uno está hablando, y no hace falta hacer 200 horas de diagnóstico ayurvédico, pero tener como una noción de a quién le estás hablando, para dar unas indicaciones más adecuadas, más viables, ¿sí? Un poco más empáticas, ¿no? Porque yo siento, yo también me pongo en el lugar del médico y digo, este clima en el que estamos viviendo y esta forma que se fagocita a sí misma, también entiendo ese lugar, pero siento que es tan crucial, porque una de las cuestiones que más nos pueden llegar a dejar en un estado de enorme vulnerabilidad es un diagnóstico complicado, o sea, la mente de la persona está en un estado de vulnerabilidad enorme. Entonces, me parece que ahí pega en un espacio donde la persona obviamente se queda en manos, se entrega todo el poder al otro y se queda en manos del médico, con lo cual esa cuestión tan, que por ahí el médico está haciendo lo mejor que puede, pero se vuelve una cosa tan fría que de alguna manera la persona se queda sola, se queda, digo, sí, sigo tus indicaciones, pero en un lugar estoy totalmente solo, y por suerte cada vez más está la posibilidad de uno tomar riendas en el asunto y decir, bueno, a ver cómo quiero transitar esto. En esto que comentabas de esta medicina que me parece mucho más integrada, ¿no? Y me parece que por lo que vos me contaste alguna vez, en la India el tema de los ojos, es la medicina preventiva en la temática en los ojos es muy, muy importante, no es como aquí. Me gustaba la idea, y sí que expliques qué es un doya, porque vos te largaste un poquito acá con lo de Vata o Pitta o las diferentes formas, pero ¿en qué es un doya en sí? Hay 3 doyas que son constituciones biológicas muy características.
Los doyas están determinados por el predominio de algún elemento del... O sea, la cosmovisión de la Ayurveda es que las personas somos microuniversos en el universo. Entonces, nuestro cuerpo está formado por los mismos elementos de la naturaleza. Tenemos los mismos átomos, minerales, ¿no? Entonces, como grandes elementos simbólicos, están el aire, el éter, la tierra, el agua, el fuego. Hay 3 tipos de biologías, de formas de ser biológicamente. En uno predomina el aire, en otro predomina el fuego y en otro predomina la tierra y el agua. Entonces, la tendencia, según el doya, que es que uno nace con un doya y muere con el mismo doya. El doya no se puede modificar. Lo que pasa es que esos elementos todo el tiempo están en nuestra naturaleza y a veces predomina uno sobre otro. Según el que predomina, nos podemos enfermar. Por ejemplo, en el doya que predomina el fuego, que es Pita, suele tener, cuando se desequilibra, cosas, síntomas o enfermedades relacionadas con todo lo que es aumento de fuego, que sería inflamación. Entonces, procesos inflamatorios, gastritis, acidez, porque el fuego gástrico los jugos gástricos están representados también por el fuego. Entonces, son personas que se ponen rojas, que tienen siempre calor, que se inflaman, que se enojan, que se ponen como, que la ira les brota por los poros. Así como cuando están equilibrados, son personas también con mucho fuego, y eso tiene un montón de cosas muy positivas. Claro. Las personas vata predomina el aire en las personas vata. Les falta un poco fuego. Entonces las personas vatas por naturaleza son personas friolentas, que tienden a tener siempre frío, a ser muy delgaditas, muy livianitas, muy móviles. Se les seca la piel, se les seca la cara, se les secan los ojos. Son esas personas que les falta calor o les falta lubricación. Cuando se desequilibran, se secan por todas partes, como una hojita en otoño, y por otro lado, cuando están equilibrados, son las personas que más movilidad tienen, más libertad, más creatividad, más liviandad para los cambios, para moverse, para todo. Entonces, ningún doya es bueno o malo. Lo que hay que cuidar de cada uno es en los desequilibrios, irnos de mambo a lo que tiende nuestra naturaleza, ¿no es cierto? Y el otro doya, si no lo dejo incompleto, Kapha, que es el que predomina la tierra y el agua, es un doya donde naturalmente hay más materia, son más pesados, son personas físicamente más grandes, con más masa muscular. Si se desequilibra Kapha, tiende a la obesidad, ¿sí? Aumentar de peso, a tener diabetes, obesidad, colesterol elevado. Ahora, la parte hermosa de Kapha, que son las personas más amorosas, más estables, más de abrir las puertas de la casa y cocinarte rico. Más contenedores. Más contenedoras. Kapha tiene una cosa de una amorosidad, una lubricación, un amor tremendo. Entonces, cuando Kapha está equilibrado es divino. Ojo con Kapha, que si se desequilibra se nos va para el otro lado. Y esto que parecen como tips sencillitos de equilibrio-desequilibrio, si uno mantiene un desequilibrio a lo largo de los años, meses, años, y dice, bueno, pero yo soy así, yo siempre fui grandota, yo siempre tuve sobrepeso, yo siempre... Pero después de unos años, a los 50, 60, te diagnostican una diabetes, ¿no? Entonces yo siempre fui así, yo siempre tuve esta tendencia. Si no hacemos nada, sabemos dónde termina, pero si conocemos nuestra naturaleza, podemos como hacer determinadas cuestiones para estar más equilibrados y no llegar a las cosas que después nos van a enfermar. O el Pita que dice, bueno, yo siempre me enojé, yo siempre tuve un carácter así, yo siempre cuando me enojo me pongo rojo y grito, no lo puedo dominar. Todos podemos dominarnos, equilibrarnos, porque si no ese Pita a los 50, 60 va a ser hipertenso, ¿no? Va a tener las arterias explotadas. Entonces,
no es todo tan lineal, obviamente, pero se observa, después de miles de años, los sabios de la medicina ayurveda observan que esas tendencias son muy marcadas y son muy claras, y que si nos vamos manteniendo en equilibrio y nuestras elecciones de todo, ¿no? Desde lo que hacemos, lo que comemos, lo que pensamos, cómo nos movemos, si nuestras elecciones son más equilibradas, esa tendencia natural se ve como mucho más moderada. Entonces no nos vamos a enfermar sí o sí de lo que parece que estamos destinados a enfermarnos, sino que podemos estar como muy sanos y muy equilibrados y muy bien, aunque seamos muy grandes, muy viejitos y nuestra naturaleza sea muy marcada. Está muy claro, Marce, muy clara la definición, me parece súper interesante. Pensaba mientras tanto en la astrología, en el tarot, viste el tema de los elementos, muy interesante. Ahora, ¿cómo tomas esto cuando viene un paciente y cómo mirás este panorama de qué trae, cuál es el desequilibrio en su persona en general y cómo afecta en sus ojos? O sea, ¿qué es lo que ves en tu experiencia en las afecciones en los ojos, los distintos síntomas? ¿Tienen que ver con estos desequilibrios o el tema de los ojos es un desequilibrio más acentuado, por ejemplo, más pita, más... ¿se entiende la pregunta? Sí, Si es sí. en general, ¿tiende a ser más un doya o es según la persona? Mira, los ojos son un órgano con mucho pita. ¿Por qué? Porque en la retina se transforma, el fuego de por sí transforma. Los dos lugares que más fuego tienen en el cuerpo son el estómago y la retina. Pero todas las enfermedades oftalmológicas pueden ser pita, pueden ser vata o pueden ser kapha. Entonces, si bien las personas de doya pita, de naturaleza pita, quizás tienen más tendencia a tener problemas oftalmológicos, cualquier doya puede tener problemas oftalmológicos y cualquier enfermedad oftalmológica puede tener características de cualquiera de los tres doyas. Pero lo importante me parece que es en el momento de tener el problema que uno tiene y necesitar un oftalmólogo, conocer el doya, que el paciente conozca el doya. Si el médico lo conoce, buenísimo, porque siempre el tratamiento va a estar más orientado, pero si el paciente conoce su doya, saber que puede tomar medidas generales. Quizás el oftalmólogo es un oftalmólogo normal, uno fue una guardia, qué sé yo, no tiene por qué ser un oftalmólogo ayurveda, pero si uno conoce su propio doya, perdón, equilibrando su propio doya, va a equilibrar también ese problema oftalmológico que se presenta en ese momento. Porque si el doya a nivel general está desequilibrado, la enfermedad en los ojos o el síntoma oftalmológico que presenta ese paciente seguramente va a empeorar, sea cualquier doya que sea. Entonces, la propuesta yo creo que siempre es el camino del medio, el camino del equilibrio, la senda del equilibrio. Tratar de no irnos de mambo con determinadas cuestiones, ¿no? Esta cosa a veces fundamentalista de, bueno, yo hago esto así, esto es buenísimo y esto es malísimo, ¿no? Esa cosa, esto hay que hacerlo y esto no, este alimento sí, este alimento no, o sea, el equilibrio, tratar de elegir lo mejor dentro de lo que podemos, ¿sí? En cuanto a la alimentación, en cuanto a la actividad física, qué sé yo, en los trabajos. Hay gente que tiene que estar todo el día con la computadora. Bueno, ¿y qué vas a hacer? Tienes problemas en los ojos, tienes que estar todo el día con la compu. Vas a cambiar de trabajo, vas a dejar de trabajar. O sea, no hay lujos que no se puede dar. Hay cuestiones que van más allá de nuestro deseo. Entonces, buscar el modo de hacer lo que uno tiene que hacer de una manera más amorosa con uno mismo, cuidarse de una manera, respetarse, escucharse, tomarse las horas o los minutos o los segundos de descanso que uno se puede tomar, elegir actividades que después nos descansen, nos refresquen, nos reconforten, no tratarnos como si fuéramos una máquina inagotable, sino buscar esos pequeños espacios donde decir, bueno,
tuve que estar 200 horas con la compu, tuve que manejar todo el día, tuve que estar al aire libre con el sol y con el viento todo el día y los ojos terminan de determinada manera. Bueno, cuando vuelvo a casa me tomo 5 minutos para algo equilibrante, sea un masaje, sea un tecito, sean unos algodoncitos en los ojos, sea una almohadilla, sea una actividad física, sea lo que sea, que uno lo va a ir eligiendo del kit de herramientas, digamos, que uno se va armando a medida que se va conociendo. Sí, yo quiero decir que ¿no? vos sos una especialista en un montón de tips maravillosos. En armar cajita de herramientas. Tenés un montón de tips increíbles. Yo quiero también compartir mínimamente que yo te conozco en un momento muy complicado, ¿no? Cuando a mí me dieron en una guardia un diagnóstico terrible de mis ojos, dado, o sea, realmente lo dijeron de una manera que fue muy, muy complejo, pero también me conectó con un miedo enorme, 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 que nunca había tenido, y me llevó a buscar y investigar. El trabajo que a vos te llevó a ir a buscar la medicina, a mí me pasó a empezar a buscar, y ahí te encontré. Fuiste una de las personas que para mí muy importante en ese momento, en todo sentido, y pude disfrutar y recibir un montón de esas herramientas. Me acuerdo todo ese tratamiento que hiciste junto con Claudia, el tratamiento en los ojos con, ¿cómo se llamaba ese tratamiento? Pues no me acuerdo, que eran varias. Carpana. Eso, nunca me iba a acordar. Carpana, Pero que es un tratamiento con aceites medicinales sobre los ojos. Me acuerdo que fue porque yo sentía que no solo en esos tratamientos que llevan por ahí más varias sesiones, y los tips y el trabajo era totalmente integral, y era un poco lo que yo, siendo terapeuta corporal, yo iba desde ese lado, digamos, y la temática de mis ojos la encaré desde ese lugar, y fue un viaje, la curación fue un viaje. Aprovecho para contarles que cuando yo le propongo a Marcia hacer esta charla, ella escribió un texto que me emocionó mucho, porque ella habla del momento en que yo llego a su consultorio. Yo no me esperaba ese texto, es precioso, con lo cual vamos a hacerlo en este adjunto del lado B, que es Relatos Reales, leído por Rosa Goldenberg, que también lo vamos a tener. Y ese encuentro, Marce, para mí, en esa búsqueda que yo hice, cuando recién vos hablabas de, bueno, hay que estar 20 horas frente a vos, porque es tu trabajo, lo que sea, yo ahí encontré, siempre hablándolo con vos, y encontré formas diferentes de cuidar, atender, asistir y revisar lo que hacía con mis ojos, ¿no? Como que hay un montón de elementos y herramientas, ¿no? Que son sumamente útiles. No es bueno, esto es así y ya está, ¿no? Esa famosa frase. Entonces digo, claro, ahí me parece que todas las recomendaciones, que incluso encuentro ahí los tips que estás haciendo por Instagram, que son súper maravillosos. En un momento también quiero contar que cuando las gotitas que yo me tenía que poner, que tienen químicos, que se compran en la farmacia, mis ojos reaccionaban al químico, que fue una de las cosas que vos me dijiste, y me diste unas gotitas así, que eran de la India en ese momento, y fueron las únicas gotitas que mis ojos toleraron, y les hacía súper bien. No digo que a todos, como vos decís, que a todos nos venga bien lo mismo, pero sí que toda esa medicina es absolutamente amorosa, además de eficiente. ¿Sí? Esto quería agregar. Ahora te dejo que nos sigas contando de estos tips o cuál es tu experiencia con los pacientes, ¿no? De practicar esta medicina, que si hay resultados en los ojos concretos, ¿cómo es tu experiencia? Bueno, a mí yo con la medicina ayurveda me convertí en una especie de interconsultora, porque los pacientes ya vienen todos diagnosticados. No tengo un paciente de primera vez que no sabe qué tiene. El paciente ya sabe qué tiene, ya fue a un especialista, a 2, a 3, a 10,
y otra de las interconsultas suele ser la medicina ayurveda, lo cual me facilita los primeros pasos, no tengo que hacer diagnósticos, ya vienen todos recontraestudiados, pero me deja en el lugar de dar esto que vos decías, ¿no? La cajita de herramientas para. Y yo, si hay una cosa que fui aprendiendo con los pacientes todos estos años, es a no enojarnos, a no resignarnos, no hay ningún sello puesto, ya está todo dicho, todo cerrado y todo terminado, sino que hay una colega que hace también visión natural y oftalmología holística, que dice, mientras haya visión luz, las posibilidades son infinitas. Entonces, para mí no importa si hace 20, 30 años que tenemos un problema, si hay visión, si ya el paciente prácticamente está ciego. Si estás sentado en un consultorio oftalmológico y hay cosas para hacer, siempre hay algo más para equilibrar, para mejorar, para el bienestar, para no darnos por vencidos y para no seguir en el camino de la caída, ¿no? No seguir en la caída libre, sino decir, bueno, basta, me hago cargo de ver lo que se pueda ver, de ver hasta donde las posibilidades están, pero adueñarnos de las decisiones, o sea, que sea una decisión. A partir de ahora me hago cargo y me cuido, veo, me mimo, me quiero. Bueno, el cuerpo, todos tenemos algún diagnóstico, alguna limitación, algo que arrastramos hace años, algo con lo que nacimos. El cuerpo es un sistema biológico con un montón de imperfecciones, a veces funciona bien, a veces mal, la salud es un péndulo, nadie es totalmente sano y nadie está totalmente enfermo mientras respire. Qué interesante esto que traes, porque tenemos como una idea que en algún lado hay algo perfecto a lo cual tenemos que aspirar, porque uno está fallado si algo no responde a ese ideal, que además nadie tiene, porque ese ideal no existe, pero no hay además un lugar fijo donde vos llegaste y tu salud, digo, ¿qué sería la salud perfecta? O sea, ¿no? Entonces me parece que ahí esta propuesta de la medicina ayurvédica es mucho más como humanista, ¿no? Como mucho más integrada. Digo, porque esto de que es un péndulo, ¿no? No es que es un lugar a donde uno llega y además se está comparando, porque uno lo primero que siente cuando tiene un diagnóstico complejo, uno está fallado, algo hizo mal, te sentís como culpable, ¿no? Como una cosa, digo... Bueno, a mí no me gusta, que lo escucho mucho en los pacientes, ¿no? Yo a veces digo, yo tengo pacientes también muy analizados, psicoanalizados, que ya se han biodecodificado, ¿no? Entonces a veces esta cosa de, tengo un problema en los ojos, entonces hay algo de mi vida que no quiero ver, ¿no? Entonces el paciente encima se castiga porque cree que encima él se está generando. Entonces, bueno, lo primero que yo desmitifico es eso, ¿no? Estoy de acuerdo, Marce, estoy re de acuerdo. Re de acuerdo con lo que decís. No hay que castigarse, o sea, el cuerpo y cada ser y cada persona, la historia personal de cada uno de nosotros es tan extensa desde el día que nacemos, no podemos echarle la culpa a una sola cuestión, ni a nuestros padres, ni a nuestra herencia, ni a nosotros mismos, ni a nuestra educación, o sea, son un montón de factores que determinan que hoy estemos... Claro. Entonces, en lugar de buscar el porqué, en lugar de buscar culpables, en lugar de castigarnos, es esto, nos arremangamos y empezamos a trabajar. Ya hay un montón de cosas divinas que podemos hacer en nuestro día a día para estar mejor, para sentirnos mejor, para mejorar, para mantener lo que sí tenemos bien. A mí me gusta pensar en alimentar, mantener y regar las plantitas que sí tenemos, las que están verdes, las que están brotando, las que nos dan flores. Todos tenemos un montón de cosas que
tenemos bien, que funcionan bien, que nos hacen bien. Entonces, bueno, reguemos eso, trabajemos eso, alimentemos y vayamos por el lado del equilibrio, de la amorosidad, de la compasión, ser compasivos con nosotros mismos, con nuestro cuerpo, con nuestra historia, no castigarnos, porque si nos quedamos en el castigo, en la angustia, en el enojo, es muy difícil progresar, sanar, sentirse bien, ser más amables con este cuerpo. Bueno, es lo que nos tocó, estos son los ojos que nos tocaron, las manos que nos tocaron, la espalda, la cabeza, lo que sea, ¿no? Es esto. Hagamos lo mejor que podamos, cuidemos este cuerpo conociéndolo de la mejor manera que podamos. Yo te escuchaba atentamente, concuerdo absolutamente, incluso desde mi transitar como terapeuta corporal hace muchísimos años, pensaba que cuando me tocó transitar esa parte muy difícil, una de las cosas que para mí me sirvió es, claro, una persona que tiene una miopía altísima, sin anteojos o lente de contacto, ve todo nublado desde muy cerquita, o sea, desde acá a la computadora. Estoy hablando de una miopía muy, muy alta, ¿no? Entonces, yo en un momento era tal la angustia, el miedo, y en un momento algo de mí dijo, bueno, ves nublado, ¿y qué? O sea, como, a ver, ok, el universo es creativo, vos ves nublado, el otro ve así, el otro camina rengo, creatividad del universo. Suena un poco duro porque uno no lo vive así, pero digo, ¿cuál es el problema? O sea, ¿por qué debería ser? No es que está mal, es así, es la consecuencia de un montón de cosas, estos ojos son así, por un montón de razones. Pero bueno, vamos desde ahí, desde, ok, esto es así, como ahora lo cuento, hablándolo es como suena hasta tonto, pero en ese momento fue como un insight de dejar de Un aprendizaje, claro. pretender otra cosa. Y tomo algo que vos dijiste muy importante, que es esto, mientras haya visión luz, dijiste algo así, y me acordé de otro que para mí fue en ese momento algo así como Dios. Digo, encontré el libro de Meir Schneider, Yoga para tus ojos, que fue Él nace ciego. Él nace ciego. Y después trabaja con esos ejercicios que además vienen del método Bates, ¿no? Pero él toma toda esa forma y él termina teniendo registro de conducir. Yo no digo que todos vayamos o todos vivamos ese proceso, pero tener un ejemplo de alguien que nació ciego y que termina viendo, digo, ¿no? Como escuchar también que no sabemos si vamos a hacer esa posibilidad, porque hasta que no lo caminás no sabés. Yo en un momento dije, en mi proceso, dije, si no me da resultado, ok, pero por lo menos lo intenté todo. Sí. O sea, un amor incondicional con uno, lo intenté todo, porque los ojos me parece que requieren cierta, esto que estamos haciendo acá, tiempo, espacio, dedicación. Los ejercicios de los ojos necesitan, el especialista en retina no podía creer lo que había pasado con mis ojos y llamaba a otra gente y les mostraba el OCT, el estudio, y yo le decía, pero escúchame, te cuento cómo lo hice, pero él no tenía tiempo para escuchar. Entonces, porque lo que yo hice llevó tiempo, y llevó tiempo, así, me da la sensación que los ejercicios de los ojos te llevan muy hacia adentro, y como no son una cosa rápida, son observar un mecanismo que damos por totalmente automático, vos abrís los ojos y ves, no puedes elegir ver o no ver. Entonces, poder desandar algo totalmente automático lleva un tiempo de silencio, de introspección, que no todo el mundo. Me da la sensación de que requiere cuidados más introspectivos y silenciosos, que a veces no tenemos paciencia. Entonces, ahí va mi pregunta, ¿qué haces con la expectativa de los pacientes que vienen y por ahí depositan en vos, ¿no? Como una opción, bueno, a ella me va a dar algo. La primer aclaración que a mí me gusta, como hablábamos hace un rato, ¿no? El paciente viene, está 1 hora conmigo, se va a la casa. ¿Cuándo vuelvo? Algunos pacientes es dentro de 1 año,
qué sé yo, si no tienen nada, y otros es, bueno, empezamos a trabajar, te veo, qué sé yo, con toda la furia, ¿cuándo puedo yo como médica necesitar ver al paciente para evaluarlo? Para hacerle un nuevo fondo de ojos, un nuevo CT, tomar la visión. Mínimo, 1 mes, 2 meses. Te veo la semana que viene, en 15 días, aunque te vea todos los días, yo no puedo hacer nada. La única persona que puede hacer algo es el paciente. Entonces, poder darle al paciente herramientas para que todos los santos días trabaje fortaleciendo esos ojos, mejorando, nutriendo, reeducando esa visión, eso es el trabajo donde después vamos a ver resultados. Además podés venir a hacerte el tratamiento ayurvédico, hacerte todos los OCT, los láser, la cirugía, los no sé qué, pero no vas a vivir en el consultorio oftalmológico haciéndote todo eso. Lo harás intensamente en el momento que necesitas, pero después en el día a día, pasó 1 año, pasaron 2, yo tuve este problema no sé cuándo. ¿Y quién estuvo en ese cuerpito todos los santos días? El paciente. Entonces, poder darle herramientas al paciente para cuidarse, para nutrirse, mejorarse, fortalecerse, para mí ese es el secreto. Ese es el secreto, porque yo no hago nada mágico, o sea, no te impongo las manos y te curé los ojos porque estuviste 1 hora en el consultorio. ¿Me entendés? El que se va a ir y trabajar es el paciente. Más allá de indicaciones concretas, medicación que uno puede indicar y qué sé yo, pero yo soy de la idea que da mucho más resultado el día a día y el trabajo del paciente que la indicación médica, por más bueno que sea el médico o por más buena que sea la medicación o el tratamiento. De hecho, el paciente que se lleva todas las indicaciones, gasta un montón de plata, se compra todo, pero no hace nada. Tengo pacientes que vuelven y me dicen, no, yo esa vez me compré la medicación, la tomé 1 mes y no vi ningún resultado. Y bueno, no existe nada mágico, no existe nada mágico. La única magia es el trabajito diario, de uno con uno mismo. Me parece, Marce, que justamente la magia es que hay algo de eso que por alguna razón se manifiesta donde la función no puede ser perfecta, ¿no? Como un síntoma en los ojos, que la magia me parece que es ver todo, y no lo digo como una frase New Age, porque lo viví en carne propia, todo lo que te trae eso, y la posibilidad de realmente ocuparse de uno como nadie se ocupó, por ejemplo, ¿no? Y hacer esa declaración de amor y decir, ¿por qué no voy a cuidar este cuerpo con esa dedicación? ¿Por qué no? ¿Por qué no levantarme 1 hora antes y hacer los ejercicios? ¿Por qué no? ¿No? Es una buena pregunta, y yo creo que esa es la magia, como de honrar, ¿no? el cuerpo que tenés con toda su vulnerabilidad. Yo siento que cuando uno se entrega a la curación, la vida, a mí la vida fue muy hermosa conmigo porque me regaló unas posibilidades que yo jamás pensé que iba a haber, pero más allá de que yo siento que tarde o temprano viene algo que te dice, vas bien, y te dan como, hay algo que viene de ese regalo, de esa palmadita, de esa vuelta, de esa dedicación. O sea, más allá de que a veces físicamente no se pueden revertir las cosas, ¿no? Pero me parece que depende de nosotros, estoy totalmente de acuerdo. No estoy de acuerdo con esto de que yo sí creo que sos mágica. Creo. Totalmente. No, y creo también que ese caminito que vos acabas de describir, no importa si es con ayurveda, con homeopatía, con medicina china, con yoga, con meditación, con medicina moderna y Avastini y cirugía y lo que sea, no importa, pero ese camino es una decisión. Y cualquier medicina, todas en definitiva, tienen buenos resultados. Cuando uno escucha a grandes exponentes de cualquier disciplina médica, moderna, milenaria, lo que sea, todas tienen buenos resultados. Porque en definitiva todas apuntan a lo mismo, al cuidado permanente, infinito, a la compasión y al amor
por el ser y por el cuerpo y al respeto. Entonces, la magia es esa, Me encantó. adueñarse de esas palabras, ¿no? Incorporarlas en cada uno de nosotros y decir, bueno, sí, me animo a hacerme cargo de esto, ¿no? Me encanta, Marce, me encanta cómo lo comunicás. Para cerrar esta charla, me encantan estas palabras que trajiste de la magia y esta pasión y amorosidad que le pones a esta búsqueda, al cuidado de tus pacientes. La verdad que hace mucho la diferencia y como la dedicación que le pones. Así que lo agradezco un montón que hayamos estado aquí este rato y además que va muy de acuerdo con lo que la propuesta del lado B, en esto donde no hay, dejamos las preguntas abiertas, no hay nada, yo trato en este espacio que nada sea, bueno, esto es así, ¿no? O sea, dejar abiertas las preguntas, así que bueno, a Marcela la pueden encontrar en las redes, obviamente, en Instagram, en Facebook. La página se llama Ayurver. Hay una página que se llama Ayurver con V corta. Sí. Después está mi Instagram, que es doctora Marcela Luis, doctora.marcelaluis con Z. Perfecto. Y creo que en Facebook estoy como Marcela Luis. Perfecto. Doctora Marcela Luis. Ahí te pueden buscar y ponerse en contacto con vos, que ofreces esto tan maravilloso. Muchas gracias, Marcel. Gracias, Luni, gracias a vos por este espacio, gracias por estas charlas, me voy a seguir escuchando todas las que vayas subiendo, porque son espacios muy hermosos donde uno aprende mucho, mucho. Así que gracias por abrirlos y habilitarlos. Gracias.